Bueno, voy a empezar a bajarle a la música. Veo que ya estamos en vivo, pero como siempre, no me sale quiénes están conectados, a excepción de Marcos Narmona, que ya me mandó un hola. Muchas gracias, Marco, por conectarte este martes de Vet Live. Y bueno, ya saben cuál es la dinámica, chicos. Écheme un corazón, aquel que es veterinario, y écheme un like, aquel que es propietario. Ya se van conectando varios, vamos a dar unos minutitos para que se vayan conectando más personas. Y mientras les voy contando cómo estuvo mi fin de semana y un poquito antes de mi fin de semana con el Congreso. Y bueno, hoy es martes de Vet Life y vamos a hablar de salud reproductiva, cuáles son los mitos y realidades de este tema que de repente ya nos trae pero bien mareados. A mí me gustaría que como propietarios me cuenten cuáles han sido las experiencias que tienen Alejandra, deja de escribirme eso. Respecto a las situaciones reproductivas de sus animales y bueno, como colega también cuáles son las cosas más graciosas que hayas vivido respecto a mitos o las más crudas realidades respecto, pues a las realidades de este leer. Ya se van conectando, somos poquitos apenas, vamos a dar chance de que la banda se empiece a conectar. Dispensen que parezca un chavito, ¿no? Está haciendo un poquito de frío aquí. Y bueno, también estamos un tanto cansados de la jornada que vivimos este 14 y 15 en el marco del Congreso Veterinario del Golfo. Les voy a ir leyendo porque por aquí ya me preguntaron. Y voy a ir saludando. Ya se conectó Yarés Pajarés. Saludos hasta Perú. Para quienes no lo conozcan, el médico Yarés se dedica a toda la parte de marketing. Tiene una página muy interesante que se llama Veterinario Emprendedor. Échenle un clic por allá. Tiene temas muy interesantes y videos bastante simpáticos. La verdad es que cuando tiene estos que ya son pregrabados, me río bastante con ellos porque mezcla parte de lo que es nuestra realidad con la parte cómica, que a veces en la práctica real no sabemos si tenemos que llorar o reír de esto. Échenle por ahí un like al doctor Pajarés. Él está en Perú y se dedica a toda esta área de marketing, que creo que es la parte que más nos pega y nos adolece actualmente con las exigencias actuales, ¿no? De los propietarios. Ya se conectó Rubén, ya se conectó la doctora Dani. Saludos hasta Motul, la tierra de los huevos motuleños. Ya se conectó Ítalo. Un saludote, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Dani me pregunta, dice buenas noches, ¿cómo les fue en el Congreso? Nos fue súper bien. La verdad es que ya sabíamos que íbamos a tener bastante asistencia desde aproximadamente un mes antes del evento, pero el último mes y el cierre fue el que nos dio la sorpresa. Estamos bastante satisfechos con el trabajo, tenemos muy buena crítica. Nos criticaron muy positivo la parte muy constructivo la parte de la organización, que creo que es lo que se llevó el 10 de todos, que todos percibieron que teníamos una muy buena organización, independientemente del panel, que bueno, el panel de ponentes de la más alta calidad, todos se fueron muy satisfechos. Tuvieron unas jornadas bastante intensivas porque empezábamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde cada día, a excepción del taller de ultrasonografía con el doctor Eduardo, que sí estuvieron un poquito más intensos porque terminaron como a las 6:30 más o menos. Y bueno, trae al ponente, llévalo, vamos a darle de comer, vamos a llevarlo a desayunar, a cenar, a beber algo, vamos a llevarlo, a traerlo del aeropuerto, llevarlo a su hotel. La verdad es que fue algo bastante dinámico. Y bueno, quiero aprovechar el espacio también para agradecer a todas las personas que nos apoyaron con la parte logística, a la UNID, que es la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Ellos nos echaron la mano con la parte logística, estamos más que agradecidos. Con Sectur cerramos con broche de oro, nos dieron al Gran Ballet Folclórico del Estado, a la Orquesta Sinfónica del Instituto Campechano, y todos se fueron con un gran sabor de boca. Tuvieron un tour peatonal por todo el centro histórico y cerraron con el videomapping que se proyecta en la biblioteca. Entonces estuvo muy padre. Tuvimos
nos hemos cansado ya prácticamente, digo, no nos vamos a cansar, pero me refiero a que hemos tenido muchísimas felicitaciones desde los ponentes, gente que asistió y gente en la distancia que no pudo venir, pero que estuvo siguiendo el evento. La verdad, muchas gracias. Ya estamos preparando el Welferízate 2020 en el próximo año, en las mismas fechas. Ahí están los flyers ya. Y bueno, en breve vamos a estar subiendo quiénes van a ser nuestros panelistas, quiénes van a ser nuestros expositores y cuál va a ser nuestra sede. Es sede sorpresa. Por lo que vivimos en esta jornada, nos invita a irnos a una sede más grande para que todos estén lo más cómodo posibles. Y no solo eso, vamos a abrir un tercer día de congreso. En esta edición fueron 2 días y vamos a abrir un tercer día para que se nos puedan unir médicos que se dedican al área de producción. Y bueno, no solo médicos, estudiantes que su interés sea en esas áreas y no solo perros y gatos. Muchas gracias a cada uno de los ponentes que nos acompañaron por su tiempo, por su disposición. Bueno, la verdad es que la pasamos muy bien. Y han habido unos detalles por ahí, antes de arrancar este Bet Live, que quiero comentar. Uno que otro comentario que no les queda claro como qué es el Welferízate. Es una forma, un modismo que le estamos dando en este momento a todo lo relacionado con el animal welfare o el bienestar animal. Entonces es Welferízate, vamos a tener una transformación como gremio en donde toda nuestra práctica esté basada en buenas prácticas que estén orientadas a la preservación de la salud pública a través del bienestar animal. Eso significa Welferízate, es el Welferízate 2020 y esa va a ser la temática del próximo Congreso Veterinario del Golfo. Entonces vamos a tener una onda así muy orgánica, exactamente igual que en esta edición, que yo creo que es mucho de lo que fue positivo. Realmente no tuvimos gran problema con la realización y eso fue lo que nos criticaron, ¿no? La parte de que se sentían todos como en casa, esta convivencia de los asistentes con los ponentes, fue todo muy dinámico. Por ahí pueden ver fotos donde todo el mundo andaba a carcajadas porque se hicieron dinámicas con los ponentes. Y bueno, por esa disponibilidad y disposición de ellos es que este evento se llevó de forma muy orgánica, muy relajada, en un ambiente joven. Entonces yo creo que es una muy buena experiencia. No me había tocado estar en un ambiente de esta manera y creo que cada uno de los ponentes y cada uno de los congresistas, de los asistentes, junto con el staff, lograron que realmente fuéramos la fiesta veterinaria del sureste. Tuvieron una fiesta el primer día de bienvenida, que la pasaron más que bomba. Todo el mundo ahí ya nos escribió también al respecto. No puede haber actualización sin también esta parte de divertirse y sentirte cómodo, ¿no? No que solo llegues como robot a tu plática y termina tu plática y no hay nada más que hacer. Pues nosotros les agradecemos todos los comentarios bonitos que nos han llegado a la distancia, que nos han puesto en la página, que me los han hecho llegar por el correo. Hoy uno de los ponentes me escribió algo muy bonito. Terminando el congreso, amigos y colegas me escribieron mensajes muy bonitos. Digo, me vieron aquí y apenas tuvieron el chance que yo me desocupara, me enviaron estos mensajes que hasta me sacó una lagrimita. Me da gusto que me tengan en el concepto que ellos me describen en esos mensajes y pues bueno, encantada. Entonces voy a seguir leyéndoles ya para que pasemos a tema. No sé cómo está el broadcast, Rubén, porque veo poquitos conectados. No sé si haya más de los que veo. Así que vamos a saludar a Alejandra López, que me dice que cómo se mata el gusano. No voy a contestar. Adriana Heredia, que también ya se conectó. José Manuel Ramírez, que nos está felicitando por el éxito del Congreso. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Y Marcos Narmona, que dice que es veterinario y que se conecta desde Argentina. Está él en La Rioja. No me sale nada aquí en la página de en la computadora, así que si me echan la mano estaría maravilloso. Y bueno, la temática de hoy realmente es el pan de todos los días en nuestro ejercicio, a los que nos dedicamos a la clínica de pequeñas. Sabemos cuántos mitos y realidades pueden rodear a esta parte, el esterilizo, el no esterilizo, el dejo tener o no una camada, porque pobrecita, porque no va a tener
la parte esta de ser mamá, porque me han dicho que una perra o una gata que no tiene una camada de repente puede desarrollar enfermedades, etcétera. Entonces, a los veterinarios que ya están conectados, me encantaría que me platiquen cuáles son las principales mitos con los que les llega, por ejemplo, en este caso un propietario y que les dice, no, mira, yo no quiero esterilizar a mi perra o a mi gata por esta razón, porque he leído esto. Hace unos días, no tiene que ver con el tema, pero sí con una situación tipo mito que me llamó mucho la atención. Y era un señor, creo que lo platiqué en el pasado Vet Life, hubo un señor que a su perra le dio moquillo y la perra fue montada, bueno, se enfermó durante la monta y bueno, la dejan tener a la camada, que por cierto se le murió completa la camada, pero él estaba insistente en que quería que esa camada naciera y hacer todo lo posible porque había alguien que le había comentado que el hecho de estar en gestación hacía que la perra tuviera mejor sistema inmunológico, o sea, les estoy diciendo textual lo que él me dijo, y que esa era la razón de que se garantizara la vida de la perra. Entonces yo así de, ¿cómo? No puede ser posible. Entonces, de ese tipo de mitos estoy hablando. Cada área se cuecen habas, entonces me gustaría que me platiquen por ahí a los que ya están conectados y si me echan la mano, Alejandra, si me echas la mano por WhatsApp, estaría maravilloso porque aquí en la computadora no me sale nada. O sea, si están escribiendo, no alcanzo a leerlos, ni alcanzo a leer cuántas personas están ya conectadas a este martes de Vet Live. Así que, porfas, vamos escribiendo. Y bueno, uno de los principales mitos pues con los que a mí me han llegado, voy a empezar yo porque no se animan a escribir o no los estoy leyendo, pudiendo leer, es que al menos debe ser una vez mamá el animal en cuestión. ¿Qué han escuchado al respecto? ¿Y cuáles son las razones que les da, en este caso, el que posee a la mascota respecto a este tema? A mí, dentro de las cosas que me han dicho es que por la cuestión y la capacidad que tiene el animal de sentir la parte de la maternidad, ya me llegó un mensajito aquí. Así que me dice el MBZ David, me lo están pasando por WhatsApp porque no los puedo leer. Y bueno, aquí la doctora Alejandra ya me mandó uno por WhatsApp. Voy a correr para acá mi teléfono, donde me están preguntando, me mandan saludos. Fátima Abigail Aguilar Rodríguez, muchas gracias por conectarte. Y me está diciendo Telma, saludos desde la Ciudad de México. En esta ocasión, felicidades por tu congreso. Espero poder asistir el próximo año. Muchas gracias, sería un honor tenerte por aquí. Sabemos lo que implica moverse de una ciudad a otra para poder asistir a un evento de este tipo y estaríamos más que contentos de recibirte. Alguien más se conectó debajo de Telma y nos manda saludos desde Perú, nada más que no alcanzo a leer quién es. El MBZ David también me dice que saludos, que me está viendo y que cuente con él para el próximo congreso. Él está en Sonora, desde allá se conecta y desde allá nos sigue. Está un tanto lento el internet. Yo creo que eso es lo que está pasando. A ver. Luego me dice Milesk Mendoza, saludos desde Perú, saludos. David Moreno me dice que este año sí viene. Este año tuvo un detalle por ahí familiar y no le fue posible. Estaríamos más que encantados de recibirte. Y dice Naomi que de qué le vamos a hablar hoy. Estamos hablando de mitos y realidades respecto a la reproducción, salud reproductiva de los perros o de los gatos que tenemos en casa o que tenemos como pacientes. Pacientes para nosotros o para ustedes propietarios, los que les acompañan. Saludos Marves Martínez desde Chiapas. Saludos, ¿qué tal está el frío? Cuéntenme, porque aquí que es súper cálido, estamos, pero así con las patas heladas. José Jiménez desde Nezahualcóyotl, Estado de México. Saludos, muchas gracias por conectarte, colega. Dani me felicita por el congreso y que espera asistir. Aquí te esperamos, Dani, para que te diviertas junto con nosotros.
Dice que sería genial que hiciéramos un congreso en Guatemala. Uy, nos deberíamos ir a donde sea a hacerlo siempre y cuando tengamos a la gente. Raúl Ocadiz me saluda y me dice que en breve nos manda las fotos del congreso. El doctor Raúl Ocadiz fue uno de los participantes del congreso, del congreso como asistente, y fue también participante del concurso de cartel. Muy bonito cartel, y además nos hizo el súper favor. Llevaba una cámara muy padre en donde todo el mundo le pedía una fotito, y él nos tomó unas fotos súper padres. Rubén dice que hay problema con el streaming. Saludos, Beth Lowen. Ya se conectó Beth Lowen y no veo a la contraparte de Beth Lowen, que debe ser Alex Cabrera, que quién sabe dónde anda. Me tiene abandonada. Kaiser, saludos desde Villahermosa. Ya los puedo leer. Dice Analí Alejandre, aquí en un nuevo Vet Live. No soy veterinaria, pero siempre sus temas de conversación son interesantes. Platícame, Analí, ¿qué tienes al respecto para decirnos sobre la salud reproductiva de tus perros? ¿Cuáles son las cosas con las que te has tenido que enfrentar? ¿Cómo las has manejado? Dice Marcos que un mito común es la pregunta que tienen, que es básica, ¿no? Clásica, que deben tener una camada y después esterilizar. ¿Qué haces como veterinario al respecto? ¿Qué les contestas cuando te dicen esto, colega? Dice Raúl que prefieren dormir un perro que dar quimioterapia porque sufren mucho. Eso es súper común. El día de... ¿fue hoy o fue ayer? No recuerdo. Atendimos a una perra que se la había zarandeado otro de los perros de su casa y con el ojo de fuera. Y bueno, ya no sabía qué hacer esta familia con la perra agresiva, y en su cabeza estaba el solicitar dormirla. Yo les dije que nadie se iba a prestar para eso, y menos con un perro sano, ¿no? En este caso, la agresividad o el manejo de un animal, la conducta animal, depende mucho del ambiente que nosotros le damos y de qué tanto tenemos la cobertura de sus necesidades básicas, en este caso de desarrollo, sobre todo, y la parte conductual, pues para que estén teniendo este tipo de conductas que terminen afectando a toda la familia, no solo al perro que es agredido, ¿no? Y también se le comentó que sería una buena idea, además de meter la esterilización para que le baje 3 rayitas, darle entrenamiento y el manejo, por supuesto, en este caso a los propietarios, o sea, porque nos queda claro que un animal que tiene conductas que no son correctas es porque no se cubrieron las necesidades de desarrollo o de socialización, de tal manera que estamos teniendo un perro problema. Y le comentábamos que incluso regalarla ni siquiera era una opción, porque a donde llegara esta perra era altamente probable que la abandonaran o que la dejaran en libertad en la calle, porque nadie se quiere echar encima a un animal que se vuelve un riesgo para cualquier integrante de la familia. Entonces ahí esa era una cuestión 100% inherente a su propietaria. En cuanto a las quimioterapias, tuvimos un caso nosotros, Raúl, que es una muy buena cliente, pero tuvo una muy mala experiencia con un familiar que había fallecido de cáncer. Entonces todo lo que fue la convalecencia de esta persona, pues con las quimioterapias y todo esto, fue una situación muy dura para la familia. Entonces llegó su gato que tenía un problema y que requería de quimioterapia, y la persona se negó, solo aceptó el retiro quirúrgico de la masa, y hubo un retiro de 2 veces, y ya en la tercera simplemente ya no se pudo. Y ya al final comentaba que cometió un error, porque si hubiéramos hecho el primer retiro quirúrgico de la masa junto con la quimioterapia, pues el gato hubiéramos podido darle un poquito más de vida, además de, obviamente, de calidad de vida, ¿no? Entonces sí quedó súper arrepentida esa persona, pero creo que de parte de nosotros es conveniente explicarle a la persona el qué significa quimioterapia, ¿no? Porque escuchan quimioterapia y automáticamente lo ligan con muerte, con cuestiones 100% negativas, que si bien pueden ser tratamientos agresivos,
hay que poner el otro lado de la información, ¿no? Donde podemos dar calidad de vida o incluso hacer que ese animal prolongar la esperanza de vida de ese animal, ¿no? Claro, cuando ya estamos en situaciones terminales, pues a veces ni siquiera se pone eso sobre la mesa, pero cuando vemos que están las posibilidades clínicas, sí es importante como desmenuzarle al propietario para que el animal en cuestión reciba lo mejor en tiempo y forma, ¿no? Dice Oscar Castillo que le comentaron que si esterilizan les da cáncer. ¿Ok? ¿Y qué le contestaste, Oscar? ¿Qué le dijiste a tu cliente? Y dice Beth Lowen que sí castro a mí. Ah, no entendí eso. Dice Ítalo que es cosa perdida. Miles Mendoza dice, hola, en mi consultorio llegan personas que me dicen que si no tienen crías les da cáncer. Creo que ese es como que el común, ¿no? Ese es el común. Yo no sé si en algún momento, ya vi por ahí la fotito de Alex, ya se conectó. ¿Ya ves? Sí te ando prestando atención. Yo no sé en qué momento empezó a salir esta situación. No me tocó leer, a lo mejor en algún documento muy, muy antiguo, a mí no me tocó leer información que mencionara eso. Y bueno, a diferencia de si hemos leído lo contrario, ¿no? O sea, de cuáles son incluso las edades ideales para que vaya, se realicen estas prácticas y evitemos enfermedades del aparato reproductor en ambas especies, ¿no? Pero no, a mí no me tocó leer. Si hay alguien aquí que sea un poquito, no sé, un poquito más grande que su servidora, o que alguien haya leído algo al respecto, estaría padrísimo que me lo comenten. Dice Marcos que algunos criadores se quedan pegados al quirófano pensando que nos quedamos con los cachorros, los vetes, o sea, los veterinarios. No tenemos tiempo ni para nosotros, menos para cuidar cachorros. Fíjate, Marcos, que esto que comentas, en una ocasión nos tocó, y precisamente el propietario comentaba eso, ¿no? Que su perra en su parto pasado, ellos, la persona, el médico que los atendía les dijo, no sé, que estaban esperando, les dijo por ultrasonido, que estaban esperando 5 cachorros y que a la hora de nacer eran 4. Entonces, que qué había pasado con el 5.º cachorro. Yo sí les digo, como dato cultural, o sea, el ultrasonido no considero que sea el medio ideal para dar un pronóstico de cuántos bichos vienen. Entonces, lo ideal es a lo mejor unas placas radiográficas para poder contar los esqueletos, ¿no? de los productos. Pero un ultrasonido se me hace tan complicado poder decir, o sea, puedes asumir, pero sí creo que ahí tiene que ver mucho la información que uno le da a la gente. Y a este colega le pasó eso, ¿no? Le dijo que venían un número de bichos, un número de cachorros, a la hora de la cesárea fue un cachorro menos, y sí le estuvieron reclamando ese otro cachorro, ¿no? Porque aquí veo que tú estás en Argentina, Marcos, pero aquí en México un cachorro de bulldog, así más o menos bajita la mano, debe andar sobre 30,000 pesos. Entonces, sí es bastante dinero, ¿no? Como para que pues el dueño, pues obviamente pudiera desconfiar, pero creo que sí hay que dejarle claras las cosas al propietario desde el principio. Si no confías en mí, pues ahí nos vemos. O sea, no tengo la necesidad de robarte un perrito y así súper cachorrito que además tengas que criar, que se te esté enfermando a cada rato porque no calostró de la mamá. No, qué flojera. A mí me daría muchísima flojera pensar en alguien que realice esas prácticas, porque es como echarse un problema al hombro nada más. Dice Kaiser que algunos propietarios justifican no esterilizar porque temen al procedimiento anestésico. Qué bueno que mencionas eso, porque aquí tengo unos apuntes que leí hace un ratito, y en un estudio que hicieron, hay un estudio donde analizaron una base de datos de muchos trabajos que mencionan los pros y los contras de los procedimientos de esterilización. Este específicamente es en hembras. Y mencionan que
Dentro de las principales complicaciones que hay en estos procedimientos es precisamente el anestésico, y manejan un rango de entre 6 y el 41%. Entonces esto habla, bueno, son múltiples factores que pueden favorecer a que hacia dónde se oriente este rango, ¿no? Hacia 6 o hacia 41. Y esto tiene que ver con factores como la edad, como la condición corporal, enfermedades previas o enfermedades presentes durante los procedimientos, que en este caso pues no te atreves a esterilizar un animal que esté enfermo. Generalmente cuando lo haces es porque es un animal que está entrando a una cirugía de tipo para prevenir. Claro, en el caso de un animal que ya viene con una piometra, donde haces donde se tiene que hacer sí o sí, además del retiro de la enfermedad, de la patología como tal, pues bueno, ahí es donde uno dice, agarro mi tablita de riesgo ASA y le recito en qué riesgo está entrando el paciente o la paciente, en este caso la paciente, en función a lo que yo haya encontrado en sus estudios preoperatorios, ¿no? También por ahí hay un dato aquí que mencionan la segunda causa o el segundo complicación, de las principales complicaciones que hay en el caso de una OVH, es la hemorragia intraoperatoria, y está íntimamente, es del 2 al 79%, y esto está íntimamente relacionado con el celo. Por ejemplo, en las campañas de esterilización, y por aquí anda conectado Jarciel, veo su fotito ahí arriba, muchas veces en las campañas de esterilización llegan animales que están en celo, y depende mucho del equipo de gente que esté detrás de la campaña donde deciden si esterilizan o no. Las que a mí me ha tocado ver, si la perra viene en celo, se esteriliza. Entonces, digo, esto es lo que mencionan estos documentos, bueno, y el resumen y las conclusiones que tuvieron, es que estas son de las principales complicaciones. Y la tercera complicación más común en un procedimiento de estos sería el trauma autoinfringido, que va en un rango del 13 al 79%. Y esto tiene que ver mucho con algunos manejos, manejo de dolor, el tipo de animal, que muchas veces el propietario no es muy hábil, que digamos. Muchas veces los propietarios lo primero que hacen es ir y poner al animal en el patio. O sea, tienen que pensar exactamente si ustedes estuvieran pasando en un procedimiento quirúrgico, a excepción de que nosotros, los perros tienen un umbral de dolor superior al de nosotros. Toleran mucho mejor el dolor que nosotros. Y bueno, aquí tengo un dato todavía más interesante, que es un rango del 6 al 27%, que dice que las complicaciones, que del 6 al 27% de las complicaciones en este tipo de cirugías no se relacionan directamente ni con la edad, ni con la capacidad o la habilidad quirúrgica de quien la está realizando, o con la presencia de alguna enfermedad reproductiva. Yo creo que es importante tener estos datitos a la mano a la hora de la consulta, para que el dueño o el propietario, el tenedor, el tutor, porque hay 20,000 formas de decirle al responsable de un animal, actualmente se utiliza mucho tutor, es importante hacerle ver todo esto. Muchas veces como veterinarios podemos pensar que es como que predisponerlos a que no lo hagan, pero yo lo veo al revés. Yo creo que mientras más información que ellos tengan y mientras más claras les dejemos las cosas, se van a sentir más seguros de someter a un procedimiento al animal. Entonces, la realidad es que en el caso de las complicaciones anestésicas, sí hay situaciones que puedan ser, que puedan verse de forma negativa, pero acuérdense que el rango va del 6 al 41%, así que un 6%, por ejemplo, de riesgo es nada. Nosotros en 10 años solo hemos tenido un caso de intoxicación por anestésico. El animal reaccionó de forma exagerada al anestésico, no habíamos terminado siquiera de subirlo a la mesa, se le habían puesto los pre, y al momento de administrar el anestésico, el animal se chocó. Y esto, la propietaria o responsable de este animal era una médico de personas.
que dentro de su molestia, dolor, frustración, terminó entendiendo que fue algo totalmente fuera de nuestras manos. Y esto es algo súper importante a ustedes propietarios que lo están escuchando. Cuando tú llegas a un procedimiento quirúrgico, por leve que sea, es más, hacia el dentista que te pongan una amalgama, te hacen firmar una responsiva, donde se deslinda de la responsabilidad quien te está trabajando, porque es sumamente complicado saber a qué fármaco vas a ser alérgico, a qué fármaco eres alérgico, a menos que tú lo sepas y te hayan hecho pruebas o que previamente hayas reaccionado, o a qué fármaco pudieras reaccionar de forma exagerada. Entonces, esto es importante dejárselo claro a los propietarios y lo veo como un área de oportunidad para todos, porque siento que como veterinarios nos da miedito decirle al propietario los riesgos. A mí la verdad es que platicar de muerte con un propietario no me da temor, ni me genera escozor o que yo no lo deba hablar con ellos. Al contrario, es ponerles sobre la mesa todas las piezas y que estén bien conscientes, porque en la medida de eso nos van a dejar decir, es que mató a mi perro porque le dio media pastilla más de omeprazol, ¿no? Porque también hemos tenido gente que, le diste una sobredosis de omeprazol. Entonces, vamos a manejar bien la información que le vamos dando a nuestros propietarios. Dice Milesk que también lo mismo, de que tiene que ser mamá. Ese es el más común. A Jarciel ahorita lo mencioné respecto a las esterilizaciones en perritas que puedan estar en celo o saliendo del celo, porque él se dedica a esta parte. Y no sé, me gustaría que me comentara por ahí Jarciel, si él dentro de sus criterios o dentro de cómo manejan las campañas que él hace ahí en donde radica, si es dentro del filtro las que están pasando por celo no son candidatas. Nosotros aquí en el Hospital Perra que esté pasando por celo no es candidata a cirugía. Dice José Manuel que ha tenido varias perritas rescatadas que ha dado en adopción y misteriosamente suben después de peso, después de esterilizarlas. Están sanas, pero es normal que tengan esa tendencia a subir de peso. Pues, ¿qué crees, José? Que dentro de los apuntes que tengo aquí, la cuarta complicación más común que pueda haber después de una esterilización es la obesidad. Eso menciona este dato. Pero aquí tiene que ver mucho con el manejo que le da tanto el veterinario, o sea, las indicaciones que extiende el clínico, como las que realiza el propietario. O sea, estamos todos los que tenemos animales obligados a darles una dieta balanceada que no consuma más kilocalorías de las que quema al día. Entonces, si tú lo sigues alimentando o sobrealimentando porque los premios son súper comunes, porque te basurean el bote de la cocina, porque le damos probaditas a la hora de que todos estamos comiendo, eso e inactividad, o sea, el animal sube de peso. Entonces, un animal que lleva nutrición balanceada y en donde quema lo que consume con actividad, en teoría no debería tener problemas. Pero si es un perro 100% o un gato 100% indoor, que no tiene actividad y no tiene esta parte de actividad física, pues evidentemente se va a poner como piñata, ¿no? Bonita noche, me dice Jarciel desde Puebla, saludos, debe estar bien sabroso el frío ahorita en Puebla. Dice Ana Clara que saludos desde el Estado de México. Y dice, toque el tema del perro con los botones en la oreja. Los animalistas hicieron unas historias raras. No lo leí, Ana Clara, pero sí alcancé a ver unos encabezados y que tenían alborotado al gallinero. No lo leí honestamente, pero quiero pensar que es un animal al que le pusieron los botones porque seguramente le repararon un otohematoma, ¿no? Entonces, aguas aquí con esto. Hay animales que tienen problemas de otitis o que tienen parásitos en el canal auditivo o que tienen lesiones en la piel o infecciones que hacen que se estén rasque, se lesionan, se empieza a acumular líquido por ahí, se lo digo a los propietarios, y hay que drenarlos y hay que hacer una compresión de ese tejido que está separado para que se deje de producir y bueno, esa aurícula quede bien.
Entonces, lo que comenta aquí Ana Clara es que es altamente probable que a ese perro le pusieron estos botones para mantener pegado el tejido. Hay diferentes técnicas que no me voy a poner a explicarlas, pero se pueden usar desde botones, se pueden utilizar unos apósitos, unas redecillas o incluso, bueno, yo manejo puntos de botón, se le llaman, porque el punto atraviesa desde la primera capa hasta antes de llegar a la capa del otro lado de la aurícula, a la más externa, y se hacen estos puntitos precisamente para amarrar o tener pegado todo el tejido de tal manera que esa aurícula pueda ponerse bien. Entonces, quiero pensar que es sobre eso, pero te digo, no lo leí. Si es sobre eso, no manchen, ¿no? De repente creo que les encanta sacar las cosas de contexto y altamente probable que además ese perro haya sido de algún animalista que lo llevó a reparar y terminó en la calle, porque eso es súper clásico. Hace unos días una de las doctoras aquí atendió a un gato, vino así corriendo el dueño súper espantado porque su gato se tambaleaba de un lado a otro. Traen al gato, lo reciben, digo, fue algo muy gracioso porque no pasó a mayores. Resulta que el gato se salió de la casa, alguien lo agarró y lo llevó a esterilizar. El detalle es que de forma irresponsable, como muchas veces he visto, lo dejaron en la calle en postoperatorio, sedado. El gato estaba sedado y lo habían castrado y estaba todavía sedado y lo dejaron en la calle. O sea, con el riesgo de que lo aplaste un carro, etcétera. O sea, si van a hacer las cosas, háganlas bien y termínenlas haciendo bien. No las hagan a medias, porque para levantar un animal, darle comida, agua y después volverlo a dejar en la calle o esterilizarlo, agarrar a un gato por ahí y dejarlo otra vez así, eso cualquiera lo hace. Que se echen la responsabilidad completa. En el caso de este gato, pues solamente le dimos manejo para el dolor y antibiótico, pero claramente había sido esterilizado. Tenía una incisión, tenía cicatrizante, alguna persona de por ahí lo tomó. Claro, aquí también es irresponsabilidad del propietario porque el gato se salió. Pero vaya, igual nos han llegado animales a esterilización que ya están esterilizados. Entonces, hay que ser conscientes de eso, de no estar haciendo las cosas a medias, o dense a la tarea al menos de que cuando soliciten la esterilización marquen a esos animales. En los gatos se hace una pequeña muesca, en los perros se puede hacer un tatuaje, se le puede poner un arete, para que no lleguen otra vez a mesa de cirugía. Dice Rosibel que hola y que nos saluda desde Honduras. Muchas gracias, Rosibel, por conectarte. Dice Analí, como propietaria, uno de los temores que tenía antes, que no quería esterilizar, era por el riesgo de muerte por la anestesia. Ay, güey, por la anestesia. Ya que hay casos donde mueren las hembras. Pero después investigué, leí que no pasa tanto. También un veterinario me orientó sobre dichos mitos. Otro me dijo que debía tener una camada y a raíz de eso cambié de veterinario. Jaja. Siempre es miedo y desinformación. Efectivamente, es desinformación. Tú como propietario, pues escuchas sobre un procedimiento y te espantas, ¿no? Porque al final del día desconoces qué es lo que se hace durante estos procedimientos. Pero sí, la realidad es que los riesgos anestésicos, acabo de mencionar hace un rato el rango, pueden ir variando y van a depender de qué características tenga el paciente en cuestión. Hay gente que te dice, no, es que la vez pasada mi perra se puso mal, se intoxicó, pero eso no quiere decir que vaya a pasar con el siguiente animal. ¿Por qué? Porque cada individuo es diferente, cada organismo es diferente. Les digo, nosotros en 10 años solo hemos tenido un caso de cuestión anestésica que sí nos puso a correr. Entonces, realmente el procedimiento es tan rápido. La mayoría de las personas que se dedican a hacer estos procedimientos en lugares establecidos o bajo ¿cómo les explico? Como que en ciertas instituciones es gente que está muy capacitada. Son procedimientos muy rutinarios que se hacen muy rápido, que la recuperación es muy rápida y que eso evita que hayan infecciones uterinas como piometras, que hayan crecimientos exagerados de las paredes vaginales. En el caso de macho, lo mismo, que evita problemas de próstata, neoplasias en esa zona.
En el caso de las hembras, tumores mamarios. Entonces, hay muchas ventajas sobre esto. Adán Gildo se conectó. Adán también se dedica a la parte de control de poblaciones a través de esterilización. Saludos, Adán. Miguel Eduardo me manda saludos. Saludos, Miguel. Lorena dice, ¿es mito o realidad dejar un ovario para que haya aumento de peso? Para evitar que haya aumento de peso. ¿Es mito o realidad? Mira, un ovario te puede, no sé si te refieres a dejar que quiten solo un ovario o que quiten un ovario y el útero y dejar un solo ovario. Sería bueno especificar. Lo que sí es que un ovario va a tener el efecto tipo remanente, nada más que aquí va a estar completo, ¿no? Y va a haber problemas de crecimiento de paredes vaginales y va a haber una serie de situaciones que va a favorecer que la perra tenga problemas a la larga. Entonces, nosotros en las técnicas que realizamos retiramos completo. No sé a los colegas que están conectados, y dentro de los colegas que están conectados, los que se dedican a campaña, ¿han practicado el dejar un ovario? Lo que comenta aquí Lorena Martínez. Bueno, Beth Lowen le habla a Alex y Alex ya me puso una letanía aquí de justificaciones que le han dado para no reproducir a sus ejemplares. Quiero buscarle novio o novia, quiero que conozca el amor, quiero que sepa qué es ser padre o madre, quiero que tenga su primera vez, para que cumpla su ciclo reproductivo, para que termine de desarrollarse, para que se le quiten las ganas, para que le desarrolle la matriz, para que se dé su gustito, quiero tener un hijo de él o ella. Yo creo que no todo está mal. Hay países donde ni siquiera esterilizan ya, pero esto tiene que ver con que tienen toda una estructura legal tan clara que en el momento que te pases de lanza con ese perro te vas al bote, te quitan al perro, te cobran un chorro de multas. Creo que en países latinos como México, desconozco la mayoría de cómo están en el resto de Latinoamérica, pero en general, o sea, el panorama generalizado es generalizado en Latinoamérica. Tenemos una seria sobrepoblación de animales, tenemos problemas de zoonosis y no nos podemos dar estos lujos. Hay gente que argumenta sobre el derecho del animal a ser mamá, a ser papá. Los animales no tienen la capacidad de maquilar eso, ¿no? De decir, ay, creo que ahorita quiero ser mamá. O sea, los animales responden a sus hormonas, a su instinto. Obviamente cuando ya tienen a sus crías desarrollan y sacan sus habilidades, en este caso las hembras la habilidad materna, de cuidar a sus camadas, de acicalarlas, de alimentarlas. Hay perras que son buenísimas para esto o gatas, pero la realidad es que tú como propietario cuides, y esto es un argumento que nosotros le damos mucho a los propietarios aquí, cuides a tu animal de compañía y lo tengas con el mejor esquema de vacunas, el mejor alimento, no implica que a donde vaya a llegar esa camada vaya a tener el mismo cuidado. Ese es nuestro principal argumento. Porque nosotros hemos tenido, o sea, los perros que llegan a casas, incluso de la gente que más dinero tiene, luego son los que en peores condiciones están. Realmente tener un animal de compañía es algo que te tiene que gustar, donde asumes toda la responsabilidad. Y si tú sales a la calle y estás viendo que alrededor de tu casa hay 20 perros que sacan la basura de tu cuadra, creo que ahí es donde utilizas tu sentido común como propietario y dices, ¿realmente quiero que lleguen más perros aquí a la colonia? Eso debe ser un diálogo que tú como propietario debes manejar. O sea, ¿realmente quiero que hayan más perros en la cuadra? No es que mi comadre lo va a cuidar. Igual y ni lo va a cuidar, solo lo va a agarrar como un regalo porque tú se lo estás dando. La mayoría de los animales pueden checar el estudio que quieran que tenga que ver con poblaciones de perros y van a ver sobre todo aquellos estudios que hablan de refugios en cualquier país. La mayoría de los animales que llegan a los refugios son animales pequeños,
que una vez que pasó la Navidad, el Año Nuevo, los Reyes, que el perro empezó a hacer un desmadre en la casa, a romper los zapatos, a sacar la basura, son perros que terminan en albergues. Hablando de países menos pobres que el de nosotros, en países como el de nosotros, el perro termina en la calle. Entonces, como propietario tienes mucho que manejar ese diálogo, ¿no? Entonces, esterilizar, yo aquí, por ejemplo, le decimos, hay que castrar al perro, señora, porque ya golpeó a otros perros de la casa, porque se la pasa queriendo montar a la perra, porque se larga de vago. Y si viene el marido con la señora o el novio, inmediatamente cierran las piernas, como si a ellos les fueran a hacer la castración. Creo que es explicarles que el procedimiento se hace bajo anestesia, con analgesia, que va a ser un postoperatorio que va a doler un par de días, pero que después se van a olvidar de todas las broncas, de la mayoría de broncas en las que se pueden meter, a diferencia de si ese animal conserva sus testículos o en el caso de las hembras, sus ovarios y el útero, ¿no? Sería muy bueno manejar ese diálogo con los dueños. Mendoza Horacio me dice, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Dice Raúl Ocadiz, en medicina hay un dicho que solo aplica en la medicina humana. Matriz que no da hijos, da cáncer. Sí, efectivamente. O da piometra, ¿no? Por ejemplo. Muchos creen que esterilizar engorda a las mascotas. Hay quienes creen que el esterilizar engordarán a las mascotas. Cualquier mascota sobrealimentada y sin manejo físico, confinado a un patio, a un garage o a tu casa, va a tender a engordar. Y no solo es a tener problemas articulares, a tener problemas conductuales, a que te meto a la casa. Efectivamente. Dice Susi, ¿será verdad que si un macho no se castra, padece de convulsiones? Ah, dice, es que a mi perro le dan y ya le hicieron laboratorios y dice la veterinaria que el resultado sale normal. Tengo miedo. Voy a repetir. ¿Será verdad que si un macho no se castra, padece de convulsiones? Es que a mi perro le dan... No entiendo. O sea, te dijeron que tienes que castrar a tu perro para que no padezca convulsiones. No me queda claro lo que escribe Susi. No me queda claro. No sé si lo pudieras explicar un poco más. Y dice Ángelo André, doctora, buenas noches desde Colombia. Saludos hasta Colombia. Milia Ayala y Karen Ortiz ya se conectaron. Dice Analí, en mi caso... fue que adopté a mi perrita y me dijeron que estaba esterilizada. Ok, a ver, puso una letanía, vamos a leerla. Le dijeron que ya estaba esterilizada. En su ignorancia nunca vio celo y cuando la llevó al veterinario dijo que hay casos silenciosos, pero que como ella ya estaba grande no era recomendable meterla a quirófano. Pero la teníamos monitoreada para evitar piometra. Hace unos meses la presentó. Pasé uno de los ratos más difíciles por un charlatán que se hace pasar por un veterinario. Él la operó. Yo no sabía que este chico no tenía cédula ni estudios. Y ella afortunadamente salió bien de esta operación a ciegas de cierta manera, porque aunque no le hicieron los análisis adecuados antes de meter a quirófano, pero ella estaba estable y feliz. Pero actualmente recomiendo la esterilización si no planean que tengan camadas sus perras. Previene el cáncer, piometras y otras infecciones. A raíz de eso he esterilizado y vacunado a todas mis gatas y gatos que me han llegado a la casa para que no me pase lo mismo. Es común que haya gente que se dedique a timar a la gente. También a veces dentro de las complicaciones que pueden haber en las esterilizaciones, sobre todo en perras gordas, en perras que entran gorditas al procedimiento, y esa es una de las razones por las que primero hay que bajarlas de peso, es que a veces se puede complicar un tanto el retirar o el romper bien los ligamentos para retirar lo más, exponer completamente la bolsa ovárica con el ovario y retirarlo completo para que no queden pedacitos. O sea, un pedacito de ovario puede meter ahí, hacer una fiesta y, bueno, enfermar al animal, ¿no? Y en este caso no entiendo por qué tu perra entró a ciegas al quirófano. Quiero pensar que se puso mal, que fue algo
que tenía que ser sí o sí y no tenían como muchas opciones más que operarla, o era operarla o se moría, ¿no? Eso es lo que entiendo en lo que escribes aquí. Saludos desde Torreón, dice María Carolina. El típico, quiero que mi perrito conozca el amor y lo disfrute una vez. Ay, esa gente me dan ganas de darles 2 cachetadas. Pues ahí habla de machismo, ¿no? Habla de machismo y no precisamente viene solo de varones, también de mujeres. Pero alguien mencionaba con anterioridad por ahí que pues, es cuestión de desinformación, es una situación de desinformación. La gente solo repite lo que escucha, lo que le dijo la vecina, la comadre, ¿no? Entonces hay que investigar. Bonita noche, saludos desde Monterrey, saludos hasta Monterrey. Buenas noches, saludos. Yo amo el Bet Life. Muchas gracias, gracias por conectarte, dice Dalia. Muy valiosa información, dice Mili, muchas gracias. Rubén Gibran Olivera se conectó. Rob García manda un mega saludo. Buenas noches, doctora. ¿Nos puede compartir estos datos de complicaciones anestésicas? Déjame ver si por aquí tengo abierto. Ay, no lo tengo abierto, pero puedes buscar en el buscador, en el Google escolar, la parte de complicaciones anestésicas en OVH, por ejemplo, y te van a salir una búsqueda bastante amplia. Nada más en las categorías de búsqueda, en las herramientas de búsqueda, ponle de 2015 para arriba. Yo siempre hago eso, 2015, 2016, la mayor cantidad de información se lee porque ya la demás ya es un tanto antigua. Este documento que leí, si no estoy mal, es del 2016 y otros datos que saqué por ahí son de 2019. Así que si pueden checarlo, hay en español, hay en inglés. Así que busca la fuente que más te acomode. Dice Angelo: doctora, ¿qué opinión tiene usted sobre la brucelosis asintomática en bovinos? Ay, ya me agarraste en curva. Yo de bovinos tengo poco conocimiento, o sea, tengo los conocimientos básicos de la licenciatura. No es una área a la que me dedique, entonces no creo que mi opinión pueda ser ideal para esta área. Si hay alguien que se dedique a bovinos de los que estén conectados, estaría maravilloso que le pueda contestar aquí a Angelo. Quiere saber un poco sobre brucelosis asintomática en bovinos. No puedo hacer un comentario al respecto o una opinión porque no es un área a la que me dedique. Pudiera ser que haga conexiones similares en cualquier otra enfermedad, pero al final del día no estoy actualizada en eso, no es mi área. Ok, Jarciel dice: siempre es bueno prevenir, estar un paso adelante por cualquier complicación. También lo ideal es el examen prequirúrgico, hacer una buena anamnesis y un buen seguimiento en las cirugías. Qué bueno que comentas esto, Jarciel, porque fíjate que en la mayoría de las campañas, sobre todo, no hay seguimiento. Hoy nos llegó, fue hoy o ayer, lo atendió la doctora Alejandra, nos llegó una perrita que había sido esterilizada en campaña y le pusieron como sutura externa una sutura absorbible. Entonces se aflojaron los puntos, se dematizó la zona, la perra se empezó a lamer. No pasó a mayores, pero ya le generó, si a lo mejor la dueña se quería, no sé, o no contaba con la parte económica, ya tuvo que pagar veterinario, tuvo que venir, porque sí tenía una ligera infección la perra en la zona de la incisión, y pues había un manejo por ahí que no había sido correcto, ¿no? No sé dónde lo hizo, no ahondamos, solo necesitábamos que nos contara los días en los que fue, para que nosotros pudiéramos dar el manejo y en función a lo que encontramos durante la valoración. Entonces sí es necesario toda esta parte que mencionas, Jarciel. Dice: leyendo de que un veterinario gordito genera más confianza, dice Eliud Mota. ¿Por qué? ¿Por qué un veterinario gordito genera más confianza? A ver, dime. Hernández, saludos Hernández. Dice
Rimidal Cederap, que dónde se pueden consultar los datos. Métete al Google académico y pones complicaciones en procedimientos quirúrgicos de OVH o OSH, ahí lo vas a encontrar. Saludos desde Ciudad Juárez, dice Juan González, desde Mazatlán, Hernández Danae, saludos. Sirenita dice que está de acuerdo con que los animales deben hacer ejercicio si no se vuelven obesos. Un gran saludo. Dice Jarciel tiene muy buena información, que en su formato manejan a las cachorritas que están en celo, se les condiciona y se les hace hincapié que la cirugía puede ser más complicada y que tenemos que darle un manejo diferente, o que incluso es mejor que pase el celo y se puede intervenir posteriormente. ¿Y no sería mejor eliminarlas de una vez? Yo no soy tan fan de decirle a la persona, te lo opero, pero pues no estás pagando, es un ejemplo, ¿no? Te lo opero, pero no me estás dando o no estás consumiendo los estudios y yo no me hago responsable si lo opero y resulta que no tenía bien sus valores de sangre, ¿no? Sería como innecesario, ¿no? A veces no puedes, no tienes, bueno, yo no puedo operar a ciegas, ahí nos vemos, vas para atrás. Eso es lo que hacemos nosotros, pero en este caso pues es algo público, ¿no? Y no sé bajo qué criterios determinan esto, me parece innecesario. Generalmente las personas que van a campañas, eso es precisamente lo que hacen. Ven que la perra ya está en celo y se ponen a correr porque les da temor de que las monten. Ahí es donde hay que jalarle las orejas, regresarlos a casa, que contengan al animal en lo que pasa el celo y después a cirugía. Eso es lo que yo haría, ¿verdad? Pero pues no es mi campaña. Dice Brenda, llego tarde, no sé si han hablado de las esterilizaciones en perritas en celo. Sí, Brenda, ya hablamos de eso. La verdad, cuando tenía mi clínica, ellas no eran candidatas para ser esterilizadas. Tampoco con nosotros son candidatas. Solamente incrementa el riesgo de hemorragia intraoperatoria en el caso de que sean abordadas. Dice, pero ahora trabajo en una municipalidad y he visitado con las campañas lugares donde la situación de animales es súper triste debido a las condiciones de los propietarios. Las he esterilizado porque es ahí o nunca. Sí, creo que lo que mencionas es importante. A veces como clínicos nos cerramos a la posibilidad, decimos, ay no señora, y puede ser que se contradiga un poco con lo que mencioné hace un rato. Aquí en donde nosotros estamos, la gente que tiene acceso con nosotros, los bateamos. Pero hay poblaciones, lo que tú mencionas, muy puntual, y Brenda, y en este sentido me pongo de tu lado y te doy la razón. Hay lugares donde es ahí o es nunca, porque no sabes cuándo va a regresar la campaña, porque los perros están muriendo de hambre ahí, porque la gente está económicamente mal y lo que menos necesitan son perros que sean un potencial de riesgo para ellos al traer más perros, enfermedades, etcétera. Entonces, en este caso, y amarrando con lo que Jarciel comenta, que también se dedica a esta parte, pues es básicamente aplicar el criterio. El criterio médico es ni modos, es ahora o es nunca. Y pudieran decir que esto se contradice con la parte de bienestar animal, y no, yo creo que un cirujano experimentado pudiera llegar a controlar una situación de estas. O sea, al final del día siempre, no todos se trabajan bajo las mejores condiciones, hablando de instalaciones, de materiales disponibles, etcétera, pero siempre como médicos, y yo lo veía en las campañas, hay quienes llevan ahí medicamentos de más o soluciones fisiológicas para, por ejemplo, en caso de que sea necesario, trabajar al animal con eso. Sí, en este caso, Brenda, tienes toda la razón, y sí hay áreas donde es ahí o nunca. Es donde nosotros aplicamos el criterio y pensamos, es un bien mayor. Liliane Ortiz dice, saludos, sueño con el día en que algunos médicos veterinarios dejen de decir que necesitan una camada antes de esterilizar. Sí, la verdad es que sí. De repente si te topas con este tipo de situaciones. A mí me ha tocado que casi les doy un zape, pero bueno, son personas con las que he tenido algún tipo de relación y me permiten una opinión, ¿no? Sí, esta es una situación que no debería estar pasando ya.
Dice Fidel, la vieja escuela decían que dejáramos, dice, la vieja escuela decían que dejáramos pasar el primer celo o que tuviesen una camada porque se podía presentar un problema hormonal. Hoy se ha visto que no es necesario esto. Saludos. Hola Fidel, muchas gracias por conectarte. ¿De qué generación eres o qué edad tienes para saber qué tan vieja escuela? Dice Luz Marina, saludos desde Colombia. ¿Qué consecuencias puede tener después de esterilizar una perrita? Ya mencionamos varias: riesgos anestésicos, hemorragias, traumas autoinfligidos, obesidad. Piometra, la piometra después de la esterilización es del 1%, según este dato. Agresividad hacia algunos otros perros es del 22%, pero también varía el rango dependiendo de dónde hicieron el estudio. Dice Tania, quiero que conozca el amor, ese es un clásico. Dice, a mí me llegó una gatita a consulta a la que le dejaron los ovarios para que la gata no engordara a causa de la esterilización. ¿Y qué hiciste? Supongo que tuviste que volver a operar. Milton García ya se conectó. Dice, en mi criterio, dice Antonio Jarquín, que en su criterio da los pros y los contras de cada opción quirúrgica, dejando o no los ovarios. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Yo creo que de repente no sé, para un procedimiento médico creo que no se debería tratar como si fuera un menú de restaurante, ¿no? Porque a veces el dueño puede mal elegir o de repente nos va a querer guiar hacia, ¿y usted qué haría si fuera su perra? Nunca contesten eso, porque es darse un balazo en el pie. Prácticamente es una situación del médico, del dueño, perdón, en cuestión. Y es como ponerle como que toda la gama también de control de reproducción. Nosotros actualmente recibimos mucha perra que es tratada vía hormonal. Y digo, o sea, luego los tratamientos no son tan baratos, promueven un chorro de enfermedades, no son efectivos. El dueño siempre se queja, entonces yo creo que a veces sí tenemos que tener un poquito de cuidado. Está bien lo que haces, Antonio, pero siento que no, a veces como que dar el todo como un menú puede hacer que hayan elecciones no tan óptimas para el propietario, ¿no? Dice, buenas noches doctora, ¿qué consecuencias o efectos, esto ya lo manejamos, causaría dejar un ovario? Ya lo mencionamos hace un ratito. Y dice Antonio que deja que el cliente mencionas. Respuestas cortas para responder más preguntas, dice Antonio. Dice Jarciel que dejar un ovario solo ocasiona que tengamos problemas como neoplasias, que el animal entre en celo constantemente. Y dice que él en una ocasión retiró un remanente de 3 kilos. Yo pienso similar a Jarciel respecto a dejar un ovario. Dice, respecto a las neoplasias, fíjate que aquí tengo unos datos que, a ver, aquí lo tengo, que la mayoría de las, en este caso las tumoraciones mamarias, el 75% es en perras ya adulto mayor, o sea, en gerontes, y que de estos el 62% son mayores a 5 centímetros en su medición, que no es común, según este estudio y lo que encontraron, que estén en animales de entre 3 y 5 años. Yo sí he encontrado, pero bueno, hay otros, pueden haber factores múltiples que favorezcan a esta situación, y que el 35% son de mamas inguinales. Luego se va un pequeño porcentaje que habla que son de mamas ya en la parte media de la cadena, pero también te menciona que de estos que se encuentran, el 50% son adenocarcinomas y el 25% hemangiosarcomas. Entonces yo creo que de repente habría que pensar bien si queremos dejar un ovario, ¿no? Hay mucha información, ahí es donde entra el criterio médico. Yo comento lo que pienso, coincido un tanto con lo que Jarciel comenta aquí y a colación saqué estos datos. Dice Romeo, se acaba de conectar Romeo.
Dice Beth Lowen que en animales obesos igual pueden haber complicaciones con anestesias y como dices, complica un poco más la cirugía. Sí, no solo con la anestesia, sino también con la cicatrización. Dentro de las complicaciones de cicatrización, por aquí lo apunté, es muy bajito el porcentaje de problemas después de una esterilización en cicatrización, pero sí mencionan, y lo hemos visto también en la práctica, que las pacientes gorditas son las que más problemas pueden llegar a tener con esto. Dice Carmen Garza, compartido en más de 30 grupos de Monterrey. Interesante el tema y muy importante. Saludos, Carmen, muchas gracias. Dice Tania, el concepto de la reproducción responsable y concepto de tenencia responsable aún no queda claro en México u otros lugares. Coincido contigo. Perros o gatos terminan abandonados en montes a las faldas del volcán de Toluca, afectan a la flora y fauna del lugar, así es, se feralizan y se vuelven depredadores de la fauna de la zona. Y los avientan a la calle por latazos, por tirar la basura, reproducción alocada, enfermedades, accidentes y muertes. Precisamente esto que comentas, hace un rato salí a echarme un cigarro y había una perra con 4 perros atrás, a 2 de que los atropellen a todos. De eso es lo que no está consciente la gente y yo creo que como veterinarios tenemos que ser muy enérgicos con esta parte. Porque como bien mencionas, no están claros todavía reproducción responsable, tenencia responsable, y lamentablemente no es algo que solo tenga que ver con nosotros. O sea, es imposible, nosotros podemos tener las mejores intenciones, pero es imposible tratar de controlar lo que otra persona va a hacer, ¿no? Te doy toda la razón. Dice, y eso no preocupa a la gente, les preocupa más que no conozcan el amor. O por ejemplo, le preocupa más al propietario, al veterinario, que su cliente se enoje porque no quiere reproducir a la gorda, ¿no? A una bulldog, por ejemplo. Así es, yo coincido contigo, creo que debemos ser más orgánicos en este sentido para pensar y debemos poner como que sobre la lista, ir priorizando los problemas que tenemos en cuanto a las poblaciones caninas y felinas del país, bueno, o en la zona en la que están, vaya, para decidir como qué le vamos a decir al propietario. Y más si ves que es un propietario así medio decidioso, híjole, no siento que debiéramos darle como que todas las opciones, ¿no? Debemos centrarnos en la realidad que vivimos aquí en México. Alguien, bueno, y en cada quien en su país, alguien el otro día mencionaba, sí, pero los derechos y no sé qué, espérate, güey, estamos hablando de México. Y en México tenemos un chingo de perros de la calle, donde yo vivo 80,000, en un lugar donde hay 74,000 casas. No me frieguen, 60,000 con casa, 80,000 de calle, o sea, nos vamos a inundar de perros. Entonces, al menos yo en este sentido sí soy un tanto enérgica. Alex dice, me gusta leer lo que escribe Alex. Dice que una señora y su esposo le dijeron me dijeron después de hablarles de la esterilización, pues lo que usted nos dice, lo hace para convencernos de operar a nuestra perra y usted gane dinero. Pero ya le preguntó a las perras si quieren ser madres y si están de acuerdo de que las operen. Vaya muro que me presentaron, difícil de derribar. Híjole, sí llega a pasar. O sea, esto diría que es un grado de estupidez, pero hay que irnos lentos y ser menos intolerantes. Hay que tomar en cuenta que ellos no se dedican a esta área y que de nuestro lado está el explicarles, ¿no? Y pues evidentemente tienes que ser remunerado si haces una práctica y que se la estás ofreciendo porque tenemos, mire, toda esta serie de enfermedades transmitidas por fifís que terminan en la calle y tenemos todo este número de mordeduras a gente que pasa en la bicicleta, niños por perro callejero, y tenemos este número de posiciones fecales por perros callejeros que al rato terminan los niños que van al parque con una toxocariasis o con una ancilostomiasis por consumir pasto, arena contaminada cuando se revuelca en el área de juegos el niño, ¿no? Entonces, un poco de terrorismo yo creo que viene bien.
Saludos desde Guerrero, dice Viridiana Aparicio. Dice, tarde o temprano vas a ver partos prematuros en brucelosis bovina sin ningún otro signo. Respondiendo al colega que preguntó sobre la brucelosis asintomática. Dice Susi, desde Guatemala un saludo, tengo un golden de 5 y nunca lo castré, hace 4 meses le dan convulsiones, le hicieron laboratorios y salen normales. Mi pregunta es, ¿tienen que ver las convulsiones con que no se le haya castrado o son golpes de calor o es genético? Gracias. Creo que tendrías que platicar un tanto con tu doctor y probablemente te soliciten más estudios además de lo que ya le hayas hecho. O sea, las causas de convulsión pueden ser infinitas. Y bueno, hay laboratorios que a veces ya son de medicina más especializada. De hecho, en Guatemala hay un doctor y hay una clínica que se dedican específicamente a problemas de tipo neurológicos. Es del doctor Tamar. No sé en qué parte de Guatemala estés, pero él está creo que está en Guatemala. Y si no, ya se conectó el doctor Raúl Leiva. Él está en la ciudad de Veracruz. Y yo creo que lo puedes contactar porque él hace esta parte de neurología y yo creo que te puede apoyar. De hecho, a él le remiten casos de Guatemala también. Así que no está descabellado que cheques alternativas o que le preguntes, en este caso, a tu médico de cabecera si requieres ya de un especialista. Marisol, buenas noches. Cuando esterilicé a mi perro me dijeron que para qué lo castré. Le quitaste el poco valor que tenía. Saludos desde Sonora. No, valor es tener un perro entero y que se te largue a la calle y se te enferme, que se infecte de alguna enfermedad de vía de transmisión sexual, o que te lo atropellen porque se fue de vagabundo, o que muerda a alguien. Eso es no tener valor. Qué bueno que lo hiciste. Muchos saludos. Ávalo Borges Eduardo está en la casa. Hola, amigo. Dice Tania, brucelosis, abortos o partos prematuros de manera continua puede ser una señal relevante. Otra respuesta para el colega que preguntó sobre la brucelosis asintomática en bovinos. Dice Hope dice, saludos desde Ecuador y qué recomendaciones me das para esterilización a partir de los 4 meses de edad en hembras o a qué edad sería la óptima. Chécate un poco en la literatura. Está por ahí, hay datos que hablan de esterilizaciones antes de la pubertad, y habla de toda una serie de problemas que se pueden desencadenar, sobre todo de desarrollo, cuando se esterilizan a temprana edad. Y por ahí hay otros documentos que hablan de esterilizaciones después del primer celo o a raya de antes del primer celo. Esto hablo más o menos a partir de los 6 meses. Creo que, y los colegas que se dedican a esterilización por ahí, masiva, yo creo que la esterilización tiene que ser selectiva y va a depender mucho del individuo que vas a esterilizar. No vas a esterilizar a los 4 meses a una cachorra de pastor alemán, por ejemplo, ¿no? Cuando sabemos que son todavía más, son menos precoces en cuanto a entrar a pubertad que una raza pequeña, ¿no? Entonces yo creo que sí tendrías que tratarlo más como selectivo para que no vayas a tener problemas, sobre todo de desarrollo. Edil Mejía se conectó, saludos. Saludos a Brenda Toala. Dice, yo voto por no dejar ningún ovario. Yo voto también por lo mismo. Alejandra dice que vamos a ir a las 59. Ay, es que hoy es cumpleaños de una colega. Feliz cumpleaños a la doctora Celi Limón, que hoy cumpleaños. Muchas felicidades, te deseo lo mejor, Celi. Y nos vemos al ratón en las 59. Dice Hernández Danae que tiene un cliente de esos superlatosos que tiene una pareja de perros los cuales se está matando de amor porque están obesos, pero ese no es el tema. Quería que ligáramos a la perra para que no entrara en celo, pero que cuando el macho quisiera darse su gusto la desligáramos. ¿Le diste un zape? No sé, es pregunta. Hay que sacarlos de las dudas y de repente a veces me dan ternura esas preguntas, ¿no? Hay que dejarle claro al cliente que no chingue,
que hay cosas que no se pueden hacer. Beth Lowen dice, ojalá fuera como en Europa sobre la cuestión de tener mascotas y las esterilizaciones. Sí, 28 millones de animales, dice Carmen. Sí, Carmen, y ese 28 millones es un dato, si no estoy mal, que lo sacó a alguien de la UNAM en una entrevista que dio y hablaba y decía que era aproximado, ni siquiera una cifra exacta, y fue como del 2014. Y un día esa cifra la suben a la Cámara de Diputados y en un boletín de la Cámara lo publican. Entonces eso ya le da de cierta manera un tanto de valor de publicación, pero no, yo creo que son más y además el dato está un poquito viejo, pero bueno, 28 millones de 2014 para acá, vamos a hacerlo exponencial. Así es. Dice Jarciel que en su experiencia los tratamientos hormonales deben ser controlados y monitoreados, porque en gran cantidad de perritas que ha esterilizado que han estado en tratamiento hormonal tienen quistes, hidrometras, neoplasias, piometras. Así es, yo considero que no, los tratamientos hormonales son muy groseros, muy groseros. Dice Tania que una señora le dijo una vez que con tanta esterilización van a dejar de existir los perros. Eso me lo dijo hace como 11 años y pues aquí seguimos con el tema. No dejan de existir. Es una especie altamente prolífica que se reproduce a la menor provocación. En el estudio que yo hice, la mayoría de los perros que estaban aquí en condición de calles estaban en total capacidad reproductiva, según bajo observación lo que veíamos en su condición corporal, o sea, y la gente les sigue dando de comer y entonces al rato vamos a estar como los locos, en lugar de los gatos, de los perros, con un chorro de perros en la cabeza. Dice Brenda que no tienen claro los conceptos de población y sobrepoblación y como resultado vienen argumentos absurdos para seguir reproduciéndolos. Coincido contigo, Raúl Leiva sigue conectado. A Susi que me preguntó sobre el perro que convulsiona, Susi es de Guatemala. Contacta al doctor Raúl Leiva, él es especialista en neurología y él te puede orientar y puede ver la manera de darte un seguimiento, él a eso se dedica, así que no está de más que lo contactes, Susi, para que no te quedes con el pendiente de qué le pudiera estar pasando a tu Golden. Doctora y amigos MBZ, hay que tomar unas buenas lecciones de sarcasmo para contestar a los clientes que ponen ideas humanas en la vida animal. Esos me salen muy bien a mí. Dice Liz Castillo, con esto que escribió Liz me despido porque ya son las 9:19. Dice, hola, buenas noches, tengo una pregunta. Si esterilizas una perrita y al momento de iniciar con el corte la perrita entra en paro, ¿por qué pasaría eso? Y si logras reestabilizar, ¿es conveniente seguir con el procedimiento, suturar y no seguir? Gracias, saludos. Ay, no entendí. Tendrías que determinar, sí, ya más o menos te entendí. Tendrías que determinar por qué pasó. O sea, ¿realmente fue un paro? ¿Cómo estás monitoreando, no? ¿Cómo estás monitoreando? ¿Con qué herramientas estás monitoreando para garantizar que eso haya sido y no que solo haya habido una disminución, por ejemplo, en la respiración, ¿no? En función a tu protocolo anestésico. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, es que sí hemos tenido, por ejemplo, casos donde se utiliza ketamina, sobre todo en perros gerontes. Y no estoy hablando de una esterilización, estoy hablando de cualquier procedimiento donde se utilice este anestésico, llegan a tener crisis de este tipo. Y entonces cortamos todo lo que esté sucediendo. De hecho, a raíz de eso es que evitamos utilizar, y según lo que hemos leído precisamente es, en perros gerontes no sería uno de los mejores protocolos anestésicos, ¿no? Aquí, colega, tendrías que determinar protocolo anestésico, la edad del paciente, en qué condiciones entró y qué herramientas estás utilizando para medir esto y determinar si realmente fue eso o solo fue una disminución de signos, ¿no? Y obviamente, pues cualquier animal, en nuestro caso, si hay algo que tiene que ver con lo que tú comentas como un paro, o sea, que te haya entrado, por ejemplo, un paro respiratorio, si ya estás trabajando, pues no te va a quedar más que cerrar a la brevedad, ¿no?
porque obviamente los estímulos van a hacer que sigan habiendo crisis, pero no me queda claro, no sé, por ejemplo, a lo mejor en un paciente que esté bajo tratamiento convulsivo y que esté sometiéndose a un procedimiento quirúrgico. Si te está pasando como que de forma recurrente o es algo que ya has notado como que con varios pacientes, a lo mejor deberías analizar el protocolo anestésico que utilizas. Así es. Saludos. Y me dice, no se vaya, son súper buenos los Bed Live, me dice Brenda, pero ¿qué crees, Brenda? Que me espera una fiesta. No, ni siquiera sé dónde va a ser la fiesta, pero bueno, ya son 9:22 y ni siquiera me trajeron un refresquito. Estoy aquí sola hablando como pajarito con ustedes. 9:22 y todavía tenemos gente. Muchas gracias. Nuevamente gracias a todos los que participaron en el Congreso Veterinario del Golfo. Eduardo está conectado, amigo. Gracias por asistir, por darnos tu valiosa plática y tus valiosos 20 y tantos años de conocimiento en ultrasonografía diagnóstica de pequeñas. Gracias a Raúl, que también está conectado, por darnos esos conocimientos de neurología, la charla más aplaudida y la más comentada en las encuestas que estamos chambeando. Raúl encabeza la lista con sus super pláticas y los videos que puso por ahí para nuestros asistentes. Gracias a cada uno de ustedes que se conectan y esperan los martes de Vet Live. La verdad es que hacemos lo posible. Si tienen algún comentario o creen que tenemos algún área de oportunidad para mejorar estas sesiones de martes, esta hora y media de los martes, me las pueden escribir ahí. Yo la verdad es que no me genera problema que me mencionen áreas de oportunidad, o me las pueden enviar inbox de preferencia. Muchas gracias por conectarse, gracias a quien se conecta de Colombia, a este chico de Argentina que ya son las 11 de la noche en su país. Raúl, muchas gracias por todas las fotos que tomaste y gracias por viajar desde México para exponernos tu interesante cartel. De verdad, muchas gracias. Gracias a todos, nos vemos próximo martes de Vet Live y esténse pendientes porque ya vamos a empezar a sacar la información del Welferízate 2020 del Congreso Veterinario del Golfo. Nos vemos.